Esta es la sesión número 1 de Libre por Decreto Divino, un testimonio al libro de los Romanos. Nuestro maestro será el reverendo Paul Johansson. Hello, my name is Paul Johansson. Hola, mi nombre es Paul Johansson. I come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Vengo a usted en nombre del Señor Jesucristo. We have taken for ourselves a big assignment Hemos tomado para nosotros un gran trabajo, to walk through the book of Romans and see what God wants to say to us. caminar a través del libro de Romanos y ver lo que Dios quiere declarar a nosotros. My background is that I served as a missionary in Kenya for 12 years. Mi pasado es que trabajé como un misionero, serví a Dios como misionero por 12 años en Kenia. My wife and I also spent another 16 years at Elam Bible Institute. Mi esposa y yo pasamos otros 16 años en el Instituto Bíblico Elim. I went back to where I was born in New York and began the New York School of Urban Ministry. Regresé a Nueva York donde nací y empecé la escuela urbana de ministerio de Nueva York. Because I had been involved in Bible training, I started a Bible college even in Africa. Porque estuve involucrado en entrenamiento bíblico, escuelas bíblicas, empecé una escuela bíblica aún en Kenia. The Nairobi Pentecostal Bible College. El Colegio Pentecostal de Nairobi. But my last assignment was to be the president of Elam Bible Institute for the last 12 years. Y mi último trabajo fue ser el director del Instituto Bíblico Elim por los últimos 12 años. I just stepped down from that responsibility, and so I come to you again in the name of the Lord Jesus. Acabo de retirarme de esa responsabilidad y una vez más vengo a usted en el nombre del Señor Jesucristo. My wife and I have 2 children and 4 grandchildren. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos y 4 nietos. And together our family serves the Lord. Y juntos nuestra familia sirve al Señor. Come with me now while the doors are opening into this fabulous book, the book of Romans. Venga conmigo mientras que se abren las puertas para entrar a este libro fabuloso, el libro de Romanos. And as we look in the book, I trust that you will be strengthened in your Christian life. Y al ver este libro, yo espero que usted va a ser fortalecido en su vida cristiana. In this book are all of the major doctrinal themes of the church. Aquí en este libro están todos los temas doctrinales fundamentales de la iglesia. The doctrine of justification and sanctification. La doctrina de justificación y santificación. The doctrine of true Christian liberty. La doctrina de verdadera libertad cristiana. And the doctrine of Christian consecration. Y la doctrina de la consagración cristiana. You see, it is in the Gospels that we hear about the life of Jesus. Ve, es en los evangelios que escuchamos acerca de la vida de Jesús. But it is in the book of Romans we hear what Jesus did in our salvation. Pero es el libro de Romanos donde escuchamos lo que Jesús hizo en nuestra salvación. And it is in the book of Hebrews that we see what he presently is doing today. Y es en el libro de Hebreos donde encontramos lo que Él está haciendo en el presente. So here in the beginning, we're going to take an overview of the book. Aquí en el principio vamos a dar un repaso del libro. Now, there are many ways that you could look at this book, Hay muchas maneras que usted podría estudiar este libro, which was written on Paul's third missionary journey. el cual fue escrito en el tercer viaje misionero de Pablo, Written somewhere between 56 and 58 AD. escrito en algún momento entre del 56 al 58 después de Cristo. According to chapter 16 and verse 22, De acuerdo del capítulo 16, el verso 22, it says that one of his young men, his disciples, Tertius, wrote it with his hand. dice que uno de sus jóvenes discípulos, Tercio, lo escribió con sus manos. And so Paul always had these disciples that he was working with. Pablo siempre tuvo estos discípulos que trabajaban con él. No, Paul expresses himself in Romans a number of places that he wants to get to Rome. Pablo explica en varios lugares en Romanos que él quiere llegar a Roma. He desires with a strong heart to be there. Él desea con un corazón fuertemente estar ahí. But you know,
For some reason, God hindered him from getting there. Pero ve, por alguna razón Dios le creó un obstáculo para que no llegara ahí. Until the final trip when he went, and there it is said that he was martyred for the gospel. Hasta que al final, en su último viaje, alcanzó a llegar y ahí fue un mártir por el evangelio. But in a certain sense, his disappointment was our appointment. Pero en un cierto sentido, su decepción fue para nosotros una gran alegría. Because had he gone to Rome, he would have explained it to them face to face. Porque si él hubiera llegado a Roma, él les hubiera explicado todo esto cara a cara. But since he couldn't go, he wrote it in a book, and it was good for them and good for us today. Pero como no pudo llegar, se los escribió en una carta y era bueno para ellos entonces y es bueno para nosotros ahora. Romans is the foundational book. Romanos es un libro fundamental. With the foundation being laid, we can build upon it. Con el fundamento siendo echado o establecido, podemos edificar sobre él. Romans is different than other books in the Bible. Romanos es diferente a otros libros de la Biblia. It is written in a continual series. Está escrito como una serie continua. You can understand chapter 5 if you understand chapter 3. Usted puede entender el capítulo 5 solo si entiende el capítulo 3. Each chapter hinges on the previous chapter. Cada capítulo depende del capítulo previo. Like the argument that a lawyer would make for a case before the judge. Como un argumento que el abogado haría delante de un juez. And on Corinthians, Paul builds, on Romans, he builds Corinthians. Y sobre el libro de Romanos, Pablo edifica o construye el libro de Corintios To give correction to the church. para dar corrección a la iglesia. On that he builds Galatians, En ello entonces él edifica el libro de Gálatas, which is the sister book to Romans. que es el libro hermana al libro de Romanos. Again, more correction between law and grace. Una vez más corrección entre la ley y la gracia. He writes the book of Ephesians, building on these others, Él escribe el libro de Efesios edificando sobre lo que asentó en estos otros, which is building up the body of Christ. lo cual es edificar el cuerpo de Cristo. He writes Philippians to bring more correction. Escribe el libro de Filipenses para traer más corrección. The book of Colossians to encourage the church. El libro de Colosenses para alentar a la iglesia. And then 2 Thessalonians Y después segunda de Tesalonicenses is the book of the second coming of Jesus Christ. es el libro de la segunda venida de Jesucristo. So building from the foundation all the way to the second coming. Entonces edificando desde el fundamento hasta la segunda venida. All has laid a wonderful foundation. Pablo ha establecido un fundamento maravilloso. And so as we study this book, we're going to ask the Lord right now to give us wisdom and insight. Así que al estudiar este libro vamos a pedirle en este momento Dios que nos dé sabiduría y perspicacia. Let's bow for a moment of prayer. Inclinemos para una palabra de oración. We step into this sacred text, Entramos a este texto sagrado, sensing the call of God, sintiendo el llamado de Dios, knowing that it is pregnant with much truth. sabiendo que está embarazado con mucha verdad. So now we ask that the Holy Spirit Así es que ahora pedimos que el Espíritu Santo will break the bread of life to us va a quebrar el pan de vida para nosotros and open our eyes and our ears y que abra nuestros ojos y nuestros to oídos see Jesus and his work. para poder ver a Jesús y su obra. In his name we pray. En su nombre oramos. Amen Amén and amen. y amén. Now looking at the book, we can take a number of directions to study this book. Ahora, mirando hacia el libro, hay varias direcciones que podemos tomar para estudiar este libro. Some take it chapter by chapter or verse by verse. Algunos lo toman capítulo por capítulo o verso por verso. And they have headings over sections. Y tienen títulos sobre algunas secciones. We could do it if we would put it this way. Podíamos hacerlo si lo pusiéramos de esta manera. Because the book of Romans is the book of how God makes us clothed
with his righteousness. Porque el libro de Romanos es como Dios nos viste con su justicia. We are not righteous. We need his righteousness. No somos justos, necesitamos su justicia. We can't earn our righteousness. No podemos ganar nuestra propia justicia. So if we look at it in this outline, Así es que si lo vemos dentro de este bosquejo, it would be righteousness needed by sinful men. sería justicia que necesitada por hombres pecadores. Chapter 1, verse 18 to 3 and verse 20. Capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20. And then it goes on that righteousness is provided by God. Después sigue adelante a decir que la justicia es provista por Dios. Chapter 3, verse 21 to 26. Capítulo 3, versos 21 al 26. Then the next step is righteousness received by faith. El siguiente paso es la justicia recibida por fe. Chapter 3, verse 27 Capítulo 3, verso 27 to 4, verse 25. al 4 al verso 25. And then we move on to righteousness and the sovereignty of God. Después nos movemos adelante a la justicia y la soberanía de Dios. Oh, you see, we've had righteousness experienced in life, Ve que hemos visto la justicia experimentada en la vida, which, as we say, is in these other chapters all the way through to all of chapter 8. lo que decimos que está en todo en el resto de los capítulos hasta el capítulo 8. Chapter 5, 6, 7, and 8. Capítulos 5, 6, 7 y 8. The work of Jesus that he's done for us. La obra de Jesús que Él ha hecho por nosotros. Then it's the sovereignty of God. Entonces es la soberanía de Dios. Chapters 9 through 11. Capítulos 9 al 11. The book ends with the final heading, El libro termina con el encabezado final, righteousness manifested in everyday life. justicia manifestada en la vida diaria. Chapters 12 to 15. Capítulos 12 al 15. Now we can take that outline and read and fit it in and understand. Ahora podemos tomar ese bosquejo y acomodarlo y entender. But you see, to go by an outline sometimes can be dry and uninteresting. Pero a veces el repasar un bosquejo puede ser seco y no interesante. So we have to look at it with another type of diagram. Así es que necesitamos verlo con otro tipo de diagrama. For years, I have used the tree diagram Por años yo he usado el diagrama de un árbol in order that we could see that life flows through the tree. para que pudiéramos entender que la vida fluye a través del árbol. See, if we draw a line right here, Si nosotros dibujamos una línea aquí mero, we would say below this line podríamos decir que abajo de esta línea is the unconverted world. está el mundo que no está The convertido, world that doesn't know Christ. el mundo que no conoce a Cristo. Found in chapter 1, verse 18, all the way to 3 and verse 20. Lo cual se encuentra en el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. It talks about people who are in gross sin Habla acerca de personas que están en un pecado profundo and people who think they are even good but still are sinners. y aún personas que piensan que son buenos pero son pecadores. Among them also are religious sinners, Entre ellos se encuentran los pecadores religiosos, people who go through the usual church services, personas que pasan por los servicios regulares de las iglesias, but they've never had a person-to-person contact with Jesus Christ. pero nunca han tenido un contacto de persona a persona con el Señor So Jesucristo. that's the world that's down there without Christ. Ese es el mundo que está ahí abajo sin Cristo. Now, God comes and plants a dynamic seed in that world. Ahora Dios viene y planta una semilla dinámica en ese mundo. That seed is in chapter 3, verse 21 to 26. Esa semilla está en el capítulo 3, versos 21 al 26. It is the seed of the gospel. Es la semilla o la simiente del evangelio. Whereas man was struggling in the beginning of this book,
Cuando el hombre estaba batallando al principio de este libro, God says in verse 21, chapter 3, Dios dice en el verso 21, capítulo 3, but now there is a righteousness apart from the law. pero ahora hay una justicia que es aparte de la ley. And he explains the gospel of Jesus Christ. Y explica el evangelio de Jesucristo, Planted in a sinful world. plantada en un mundo pecaminoso. But because that gospel is so powerful, Pero porque ese evangelio es tan poderoso, it says that the light came into the darkness. dice que la luz entró en la The oscuridad darkness tried to suppress it, y la oscuridad trató de oprimir la luz, but the light was not overcome by darkness. pero la luz no pudo ser vencida por la oscuridad. And so the seed grew. Así es que la semilla creció. How did it grow? ¿Cómo creció? Well, we go to these chapters. Vamos a estos capítulos. Chapter 4 says it Capi- grows by faith. Capítulo 4 dice que crece por la fe. Chapter 5 says that because of that we are justified. Capítulo 5 dice que mediante eso somos justificados. And that brings us to chapter 6 where we are sanctified. Y eso nos lleva al capítulo 6 donde somos santificados. And in chapter 7 we're dealing with a conflict between grace and law. Y en el capítulo 7 estamos tratando con el conflicto entre la gracia y la ley. But the ultimate destination is chapter 8. Pero el destino final es el capítulo 8. The Bill of Rights for all Christians. El acta o la declaración de derechos para todos los cristianos. You see, the seed starts slow, but it continues to grow. La semilla empieza lento, pero continúa So creciendo. the book of Romans is a growing book. El libro de Romanos es un libro que sigue creciendo. If you're a Romans Christian, you're a growing Christian. Si usted es un cristiano de Romanos, es un cristiano que sigue creciendo. And then there is 3 chapters in chapter 9, 10, and 11 Y entonces hay 3 capítulos en los capítulos 9, 10 y 11 about the sovereignty of God over Israel. acerca de la soberanía de Dios sobre Israel. But then the tree starts to produce fruit. Entonces el árbol empieza a producir fruto. 4 fruits, 4 frutos, 4 chapters. 4 capítulos. Chapter 12, Capítulo 12, how do I live this Christian life? ¿cómo vivo esta vida cristiana? Chapter 13, how do I get along with the government? Capítulo 13, ¿cómo me llevo bien con el gobierno? Chapter 14, how do I get along with weaker believers? Capítulo 14, ¿cómo me llevo con creyentes que son más débiles? And chapter 15, how do I get this gospel to the uttermost parts of the earth? Y capítulo 15, ¿cómo extiendo este evangelio hasta las partes más remotas de la These are tierra? fruit chapters. Estos son capítulos de fruto. If you are reading the Bible as you would read the book of Psalms, Si usted leería la Biblia como se lee el libro de los Salmos, if you wanted a blessing, you could read Psalm 23. si usted quisiera una bendición, puede leer el Salmo 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, I feel so close to him when I speak that. Me siento tan cerca de Él cuando hablo eso. Because that chapter is self-contained. Porque ese capítulo tiene el contenido en sí mismo. It explains itself. Se explica a sí mismo. But in Romans, in order to get the power in chapter 12, I have to go back to an earlier chapter. Pero en Romanos, para obtener el poder en el capítulo 11, tengo que regresar a un capítulo anterior. And so I reach back in Romans when it says in chapter 12, Así que yo me extiendo en Romanos cuando dice en el capítulo 12 present my body a living sacrifice. que presente mi cuerpo como sacrificio vivo. I say, how can I do that? Yo digo, ¿cómo puedo hacer eso? But I reach back into chapter 8, Entonces me extiendo hacia atrás al capítulo 8 and he says there's no condemnation. y él dice, no hay ninguna condenación. He says, be transformed by the power of God. Él dice, sed transformados por el poder de Dios. So the truth of chapter 8 enables me to live chapter 12. Así es que la verdad del capítulo 8 me habilita para vivir el capítulo 12. And in chapter 13 and 14 as well.
Y en el capítulo 13 y 14 también. So the book of Romans is a progressive growing revelation. Así es que el libro de Romanos es una revelación progresiva que va creciendo. And as it grows, if I receive it step by step, Y al ir creciendo, si yo la recibo paso a paso, I can be a strong Christian yo puedo convertirme en un cristiano fuerte. because there is strong meat in this book. Porque hay carne fuerte en este libro. But looking at that book as a tree, Pero mirando a ese libro como un árbol, I totally accept the growth principle, yo acepto totalmente el crecimiento, el principio de crecimiento, but the book is primarily written as an argument in a court. pero principalmente este libro está escrito como un argumento en una corte. In fact, it is a lawyer's case to be presented in court. De hecho, es el caso de un abogado presentado en una corte. In early days, many lawyers studied the book of Romans to see how to present the case in their society. En años anteriores, los abogados estudiaban el libro de Romanos para aprender cómo presentar un caso en su sociedad. You have to establish the problem, Tienes que establecer el problema and you legally have to explain why this is a real problem and can be resolved. Tienes que presentar el problema y presentar por qué realmente este es un problema que necesita ser resuelto. And we will do that. Y haremos eso. And here, as we look at it from the beginning now as a case, Y al verlo aquí desde el principio como un caso, it is necessary even to get a gavel that the judge uses. es necesario tener un martillo el cual usa el juez. And we will hear the judge make some final decisions. Y escucharemos al juez hacer unas decisiones finales. He will say in one place, guilty. Él dirá en un lugar culpable. And he will use the gavel to bring his point to a conclusion. Y usará el martillo para llevar ese punto o un punto a la conclusión. So look with me at the book of Romans in this introduction Así que vea conmigo el libro de Romanos en esta introducción as a courtroom scene como una escena en una corte that we might receive the full benefit. para que podamos recibir el beneficio completo. You know, maybe in your town or city, the courthouse is the big with pillars on the front of it. Posiblemente en tu pueblo o en tu ciudad la corte es el grande con unas columnas o pilares. It's sort of a place that you know that cases are being argued and it's not something to take lightly. Es el lugar donde sabes que los casos están siendo argumentados y no es algo que se debe tomar a la ligera. So come with me as we go to the courthouse of the universe. Así es que ven conmigo mientras que entramos a la corte del universo And we see the judge of the universe. y vemos al juez del universo. As we approach this, you will see in the outline I will give you Y al acercarnos a esto, tú vas a ver el bosquejo que te voy a entregar, that the case is presented step by step. que el caso se presenta paso a paso. First of all, the introduction is chapter 1, verses 1 to 17. Primero que nada, la introducción es el capítulo 1, verso 1 al 17. There is where the writer is going to tell us who is in that courtroom. Ahí es donde el escritor nos va a declarar quién se encuentra en esa corte. Then he moves in to do what we call a pre-trial hearing. Después él avanza a hacer lo que nosotros le llamamos una audiencia previa a la corte o al caso. This is a time when the two lawyers, for and against, Este es el tiempo cuando los dos abogados, el que está a favor y el que está en contra, they come together with the judge or his staff, se juntan con el juez y con su equipo de trabajo and they say, we have a case to present. y ellos dicen, tenemos un caso que queremos presentar. The judge needs to know, do they have sufficient evidence to have a case?
El juez necesita saber si acaso tienen suficiente evidencia para presentar un caso. So he says to them, produce your evidence. Así es que le dice a ellos, produzcan la evidencia. And who is it that we are having who is the accused? ¿Y quién es el que estamos teniendo como, quién es el acusado? In this case, it is against the human race. En este caso es en contra de la raza humana. And so they speak to the judge. Entonces hablan con el juez. And the pre-trial hearing is verses 18, 19, and 20. Y la audiencia prueba al caso es los versículos 18, 19 y 20. They tell the judge that the world is lost. Le dicen al juez, le declaran que el mundo está perdido. Can you prove that? ¿Puedes comprobar eso? Yes, this is the information we have. Sí, esta es la información que tenemos. And so they begin to present their case Entonces empiezan a presentar su caso against the human race. en contra de la raza humana. Remember, the pre-trial hearing was against the human race. Recuerda que la audiencia previa al caso era en contra de la raza humana. In verse 3 and verse 21, in verse 3 and 21, En el verso 3 y el 21 you will see that it is developing in the court. vas a ver que se está desarrollando en la corte. So he begins with the full case in chapter 1, verse 21. Así es que empieza con el caso completo en el verso 21. And he starts with a vengeance. Y él empieza con una venganza. And he goes all the way to chapter 3 and verse 20. Y se va hasta el capítulo 3, el verso 20. Remember, he is speaking a case against you and I in our sin. Recuerda que está presentando un caso en contra tuya y en contra mía, hablando del pecado. And he's proving his point Y él está comprobando su punto by the law. a través de la ley. The law says. La ley dice. Now, at verse 20, Ahora en el verso 20, when the human race has no ray of hope, cuando la raza humana no tiene ni un rayito de esperanza, verse 21 to 26 el verso 21 al 26 says this. dice esto. But now there is a righteousness apart from the law. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Now, to this point, the lawyer has been using the law as as it were, the weapon or the basis upon which to make the accusation. Ahora, hasta este punto, el abogado está usando la ley como la base o el fundamento sobre el cual hacer la acusación. Now, someone brings new evidence into the court. Pero ahora alguien trae una nueva evidencia a la corte It says there's another way to receive righteousness. que dice hay otra forma de recibir justicia. It's possible to be made righteous by faith. Es posible ser justificado por fe. This is a whole new thought. Este es un pensamiento completamente nuevo. The judge, hearing this new information, El juez, al escuchar esta nueva información, says we need to have a non-trial, a mistrial. dice necesitamos declarar un caso que no está hecho. We will begin again. Vamos a empezar de nuevo y borrar este. This time, it will not be against the accused, but it will be for. Esta vez no va a ser en contra del acusado, pero a favor del acusado. Now the prosecutor will become the defender. Ahora el procurador se va a convertir en el defensor. And he begins the case in full swing in chapter 4 to 8. Y empieza el caso en completo vuelo en los capítulos 4 al 8. In chapter 4, he says, this new righteousness is by faith. En el capítulo 4 él declara esta nueva justicia es por fe. The faith of Abraham. La fe de Abraham.
Oh, now I understand. Ahora entiendo. And with that faith in chapter 5, Y con esa fe en el capítulo 5, we are being justified. somos justificados. Oh, thank you for that, because without faith I had no means to be justified. Gracias por eso, porque sin fe no tenía manera para ser justificado. And then it says that in chapter 6, we will learn that it is possible to be dead to sin. Y entonces nos declara en el capítulo 6 que es posible estar muertos al pecado. And chapter 7, even dead to the law. Y el capítulo 7 aún muertos a la ley. And ultimately, chapter 8, Y al finalmente en el capítulo there is 8 no condemnation. no hay ninguna condenación. Why is there no condemnation? ¿Por qué no hay ninguna condenación? Because our righteousness is not based on the law. Porque nuestra justicia no está basada en la ley. It is the law that condemns. La ley es la que condena. But now my righteousness is separate from the law. Pero ahora mi justicia es aparte de la ley. And the argument is being made again and again. Y el argumento se lleva a cabo una y otra vez. Till he says in chapter 8, there's no separation. Aunque hasta que él dice en el capítulo 8 que ahora no hay ninguna separación. Then he talks about the sovereignty of God with Israel in chapters 9 to 11. Después habla de soberanía, de la soberanía de Dios en los capítulos 9, 10 y 11. But now the accused is a free person. Ahora el acusado es una persona libre. He threw off the chains. Él tiró las cadenas. He has been made free by Jesus Christ. Él ha sido puesto en libertad por el Señor Jesucristo. And he has been dismissed, and he's outside walking among the people. Y lo han dejado ir y está afuera caminando entre la gente. No chains, No hay cadenas, no condemnation. no hay condenación. Oh, yes, there are some people there that point the finger. Sí hay algunas personas ahí que apuntan el dedo. I know when you did this. Yo supe cuando hiciste esto. And of course, the law is out there trying to bring accusation. Y claro que la ley se encuentra afuera tratando de acusar, But we've risen above it by faith. pero nos hemos levantado sobre ella por fe. And so we are encouraged in chapter 12, present our bodies a living sacrifice. Así que somos alentados en el capítulo 12 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio This vivo. body is the temple of the living God. Este cuerpo es el templo del Dios vivo. And we learn how to live the Christian life now that we have to live it by faith. Y aprendemos a vivir la vida cristiana viviéndola por fe. Chapter 13 says, I'll tell you how to get along with the civil authorities. Y el capítulo 13 dice, yo te enseñaré cómo conducirte con las autoridades civiles. And 14, how to get along with weaker brothers and sisters. Y el 14, cómo comportarte con hermanos y hermanas más débiles. Ultimately, how to be used by God to bring the gospel to the whole world. Y finalmente, cómo ser usados por Dios para traer el evangelio a todo el mundo. So we have chosen to walk through this book as a court case. Así es que hemos escogido caminar por este libro como un caso en la corte. So let us open up the case now, which is called the introduction to who is in the court. Así es que abramos este caso, el cual se refiere a explicar en la introducción quién se encuentra en este caso. As we walk into this court, we see that there are some people there. Al entrar a esta corte vemos que hay algunas personas ahí. We are aware that God is at work doing something. Nos damos cuenta que Dios está trabajando, haciendo algo. So it says, first of all, Paul, a servant of Jesus Christ. Así es que dice primeramente Pablo, un siervo de Jesucristo. Now, Paul begins to paint a word picture about himself. Pablo nos empieza a pintar un retrato con palabras de sí mismo. And he uses 14 different words to tell about himself. Él usa 14 diferentes palabras para hablarnos acerca de sí mismo. First one, Paul, a servant. Primero, número 1, Pablo, siervo. I am a doulos or slave. Soy un doulos o un esclavo. One who is a slave of Jesus Christ. Uno el cual es esclavo de Jesucristo. You see, when we know what he's done for us, we give him all of our life.
Cuando nosotros sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, le entregamos toda nuestra vida. One, I'm a servant. Una, soy un siervo. But two, I'm called to be an apostle. Pero dos, soy llamado a ser un apóstol. I am a servant by personal devotion to him. Soy un siervo como resultado de devoción personal a Él. But I am an apostle by divine election of God. Pero soy un apóstol por elección divina de Dios. God doesn't know what self-made apostles are. Dios no conoce lo que son los apóstoles que se han hecho a sí mismos. Someone can't call himself an apostle. Alguien no se puede llamar a sí mismo un apóstol. It is God that gives them that title. Es Dios el que les da ese título. He says actually in verse 1 also, I am separated unto the purpose of God. Él dice aún en el verso 1, soy apartado para el propósito de Dios. In other words, I'm different than everybody else. En otras palabras, yo soy diferente I que have los this demás. call of God on my life and I'm doing something. Yo tengo el llamado de Dios sobre mi vida y estoy haciendo algo al respecto. I have been separated unto the purpose of God. He sido separado para el propósito de Dios. He says in verse 5, I am a recipient of grace and apostleship. Él dice en el verso 5, yo soy un recipiente de la gracia y del apostolado. You see, God gives what is known as charismata. Dios da lo que se le conoce como carismata. It's called grace gifts. Se le llama dones de gracia. And here he's saying to the apostle, I have given you a calling. Y él está diciéndole al apóstol, yo te he dado un llamamiento. And therefore I must give you grace to make it happen. Así es que yo debo darte la gracia para que lo lleves a cabo. So I receive the grace of God. Así es que recibo la gracia de Dios. He says, I'm also a giver of thanks. Él dice, también soy un dador de gracias. In verse 8, En el verso 8, I give thanks. dice, doy gracias. You'll find one of the problems with the world in chapter 1 is they don't give thanks. Usted va a encontrar que uno de los problemas con el mundo es que no dan gracias. He says, I am sincere with my whole spirit. Él dice, yo soy sincero con todo mi espíritu. That is in verse 9. Eso está en el verso 9. I serve God, body, soul, and spirit. Yo sirvo a Dios, espíritu, alma y cuerpo. He says in verse 9, I am prayerful, making prayer for you without stopping. Dice, yo oro, hago sin cesar oraciones por vosotros. So he's prayerful, always in prayer. Así es que es un hombre de oración, siempre en oración. In verse 10, he says about himself, I am a submitted person. Dice él en el verso 10 acerca de sí mismo, soy una persona que se somete. That I want to come and see you, but I'm submitted to the will of God. Dice, quiero venir a verlos, pero me someto a la voluntad de Dios. In verse 11, he says, I'm moving in a spiritual dimension. Él dice en el verso 11, yo me muevo en una dimensión espiritual. Paul's painting this picture so we know who it is that is making this case. Pablo está pintando un retrato de él mismo para que sepamos quién está haciendo este caso. He says, I want to share something with you in verse 12. Él dice, quiero compartir algo con ustedes en el verso 12. I don't want to keep it to myself. I want you to have some. No quiero mantenerlo, guardarlo para mí, quiero que usted reciba algo de ello. Verse 13, he says, I'm very eager to come and see you. El verso 13 dice, tengo mucho deseo de venir a verlos. You see, it's very important to understand that he had certain desires that were his. Es muy importante entender que él tenía ciertos deseos que eran de él, But he submitted them to the will of God. pero los sometía a la voluntad de Dios. He says, I am also a debtor, verse 14. Él dice en el verso 14, soy deudor. I have a debt. Yo tengo una deuda. Not a debt of money. ¿No es una deuda de dinero? He said, I have a debt of love. Tengo una deuda de amor. And I must repay that debt to the nation. Y debo pagar esa deuda a las naciones. This is why Paul, even when he was beaten, would return
back to the city to preach the gospel. Eso es porque Pablo, aun cuando era azotado, regresaba a la ciudad para predicar el evangelio. He also went on to say, I am prepared at all times. También siguió adelante a decir, estoy preparado en todo tiempo. In other words, I am instant in season and out of season. En otras palabras, estoy listo en tiempo y fuera de tiempo. The one that is the end of this picture is in verse 16, I am not ashamed of the gospel. Pero el que es el que al final del capítulo o del retrato es en el capítulo 16. No me avergüenzo, verso 16, no me avergüenzo del evangelio. I'm not ashamed. No me avergüenzo. I can stand before the multitude Puedo pararme delante de las multitudes because he had beaten the church. porque él había vencido la iglesia. He had put them in prison. Él había golpeado y había puesto en prisión a But la because iglesia. he met the living Christ, Pero porque él conoció al Cristo vivo, he said, I am not ashamed. él dijo, no me avergüenzo. At the end of the book of Acts, Al final del capítulo, libro de los Hechos, he stands before King Agrippa él se para delante del rey Agripa and he preaches the gospel. y predica el evangelio. I am not ashamed. No me avergüenzo. And we should not be ashamed of him. Y nosotros no deberíamos de avergonzarnos de él. So the picture that Paul paints of himself is a servant that is not ashamed. Así es que el retrato que Pablo pinta de sí mismo es de un siervo que no se avergüenza. Who else is in that introduction between verses 1 to 16? ¿Quién más se encuentra en esa introducción en los versos 1 al 16? We have the Savior there in those verses. Tenemos al Salvador en esos versos. In fact, Paul refers to the Savior in a number of ways. De hecho, Pablo se refiere al Salvador en un diferente número de maneras. In verse 3, he says, this Son of God is who he really is, his distinctive character. En el verso 3, él dice quién es el Hijo de Dios, es su característica distintiva. No one else can be called that. Nadie más puede ser llamado eso. He also has a unique nature in verse 4. Él tiene una naturaleza única en el verso 4. He is both human and divine. Él es tanto humano como divino. He is also the supreme authority in verse 4. Él es la autoridad suprema en el verso 4. He has identified his humanity. Él ha identificado su humanidad. He didn't simply say, I am a human being. No simplemente dijo yo soy un ser humano. He said, I actually have a lineage. Él dijo yo tengo un linaje. In verse 3, he said, he is of the lineage. En el verso 3 él dice que es del linaje. He comes from the lineage of David. Viene del linaje de David. He can trace back his history. Él puede trazar su historia hacia atrás. He was one among us, one of us. Él fue uno entre nosotros, uno de nosotros. In verse 4, En verso 4, the greatest triumph of the universe. la más grande triunfo del universo. He is declared to be the Son of God by the resurrection from the dead. Él se es declarado el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. It is the resurrection that is his greatest triumphant act. Es la resurrección, lo cual es su acto de más grande triunfo. And he is declared to be the Son of God. Y se le declara ser el Hijo de Dios. That's in verse 4. Eso es en el verso 4. He is one with the Father. Él es uno con el Padre. And finally, he has a moral right to rule. Y finalmente Él tiene un derecho moral para reinar. In verse 4, it says, by the Spirit of holiness. Él dice, por el Espíritu de santidad. Blessed Savior Jesus. Bienaventurado Salvador Jesús. That he would do what he said. Que Él hizo lo que Él dijo. You know, there are some people, some founders of religions that said, do what I say, don't do what I do. Sabe que hay alguna gente, algunos fundadores de religión que dicen no hagas lo que yo hago, sino haz lo que yo digo. But Jesus said,
Pero Jesús dijo, What I say is what I do. lo que yo digo es lo que yo hago. His sayings and his doings were the same. Lo que él hablaba y lo que él hacía era lo mismo. Spirit of holiness. El espíritu de santidad. There was one founder of a religion who said you really need to be married to one woman. Había un fundador de una religión que dijo, necesita ser casado con una mujer. But if you follow his history, he was married to many. Pero si tú sigues su historia, te das cuenta que se casó con varias. So what's happening? What he says and what he does are different. Así es que, ¿qué sucede? Lo que él dice y lo que hace es diferente. But Jesus is the Son of God, risen from the dead according to the power of holiness. Pero Jesús es el Hijo de Dios resucitado de entre la muerte según el poder de santidad. And then he hasn't forgotten us in those first 16 verses. Y no se ha olvidado de nosotros en esos primeros 16 versos. He said, first in verse 6, he said, we are the called of Jesus Christ. Él dice primeramente en el verso 6 que somos los llamados de Jesucristo. That's us. Esos somos Called nosotros, of Jesus Christ. llamados de Jesucristo. We are, verse 7, the beloved of God. Somos en el verso 7 los amados de Dios. He says in verse 7, we are called to be saints. Dice en el verso 7, llamados a ser santos. Isn't that beautiful that he calls us to be saints? In other words, one with him. ¿No es hermoso que Él nos llama a ser santos? En otras palabras, que seamos uno con Él. And he says also in verse 7, Y dice también en el verso 7, we are the recipients of God's peace and God's grace. somos los recipientes de la paz de Dios y la gracia de Dios. So today we are recipients of his peace and grace. Así es que hoy somos receptores de su paz y de su gracia. I don't know if you're hearing about the book of Romans for the first time, No sé si estás escuchando del libro de Romanos por la primera vez, but it will come up again and again pero va a surgir una y otra vez in this courtroom scene. en esta escena de la corte. It'll talk about the grace of God, Va a hablar de la gracia de Dios, which gives us peace. la cual nos da paz. The sacrifice of Christ El sacrificio de Cristo was sufficient for all my sin. fue suficiente para todos mis For pecados. we have seen the servant. Hemos visto el siervo, We have seen there the Savior. hemos visto al Salvador, We see the saints. vemos a los santos. In our next lesson, En nuestra próxima lección we will deal with the main subject, trataremos con el tema central, the sinner. el pecador. Those who do not know Jesus Christ, Aquellos que no conocen a Jesucristo, which all of us were. lo cual todos antes All éramos. we like sheep had gone astray. Todos como ovejas nos descarriamos, We turned everyone to his own way. cada quien a su propio camino. Why don't you join me right now ¿Por qué no se une conmigo ahora? and bow your head while we pray Inclina su rostro mientras oramos. and ask the Lord to make this truth real to us. Y le pedimos al Señor que haga esta verdad real para nosotros. If you're looking for peace with God, Si estás buscándola para tener paz con Dios, it only comes through the sacrifice of Jesus Christ. solo viene por medio del sacrificio de Jesucristo. Why don't you bow your head now? ¿Por qué no inclina tu rostro ahora? Father, we thank you for sending your Son, Jesus Christ. Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo, Señor We Jesucristo. thank you for giving us grace. Te damos gracias por darnos gracia. And through that grace, we have peace with God. Y mediante esa gracia tenemos paz para con Dios. The struggle within us has become calmed. La lucha dentro de nosotros se ha convertido en calma. Our sins are washed away by the blood of Jesus. Nuestros pecados son lavados por la sangre de Jesucristo. We confess you, Jesus, as our Lord and our Savior. Te confesamos, Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Walk us through this book and make us strong. Camina con nosotros a través de este libro y fortalécenos, For this is the day we will see you in a new way. porque este es el día que te veremos de una manera diferente. We receive you, Jesus, Te recibimos, Jesús, with grateful hearts. con corazones agradecidos. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen Amén and amen. y amén.